Medicina y el posgrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la misma universidad. En el día de hoy contamos con la gentil y amable presencia del doctor Amaury Ariza, quien nos va a hablar sobre diálisis peritoneal en falla renal aguda en el manejo del paciente crítico. El doctor Amaury Ariza es médico internista, especialista en nefrología y es magíster en epidemiología clínica y es profesor titular de la Universidad de Cartagena. Doctor Ariza, muchísimas gracias por su permanente apoyo al posgrado y a las actividades académicas de nuestra universidad. Los micrófonos son... Bien, gracias, doctor Carmelo. Muchas Doctor gracias. Carmelo, ¿se ve la pantalla, sí? ¿Y me escuchan? Sí, profe, sí se escucha y se ve la pantalla. Ok, perfecto. Mil gracias por darme la oportunidad de hablar de un tema que es poco frecuente que se comente, y es sobre la diálisis peritoneal en lesión renal aguda. Em, este tópico tomó un poquito más de impulso en el periodo de la pandemia. Y se está repensando si debe existir un sitio nuevo para la diálisis peritoneal en el paciente con lesión renal aguda. Un inconveniente aquí. Ahora sí. Ahí. Esta es la agenda que vamos a discutir. ¿Debe existir un paradigma diferente en relación a la visión de la diálisis peritoneal en UCI? ¿Debe o existen diferencias en las terapias extracorpóreas y diálisis peritoneal en la lesión renal aguda? Si existen, mostrarlas. Nociones sobre prescripción de diálisis peritoneal que son fundamentales que se manejen no solo por el nefrólogo, sino por el médico que está en UCI, y definir si hay algún nicho de pacientes en donde la diálisis peritoneal en UCI podría ser el tratamiento de elección. Tengo que declarar un interés, y es que trabajo con un servicio de diálisis además de la universidad, y en ese servicio de diálisis manejo el programa de diálisis peritoneal crónica, que eso no es lo mismo que diálisis peritoneal en paciente agudo. Esta publicación apareció en Blood Purification a finales del año 2023, y se preguntaba si había que dar un lugar diferente a la diálisis peritoneal luego de las lecciones aprendidas por la pandemia del COVID. La razón es que tradicionalmente la diálisis peritoneal tiene y ha tenido muy poco uso de manera general a nivel mundial. Para solo decirle unos datos que sean fáciles de recordar, en los Estados Unidos, en pacientes renales crónicos, no hablemos de agudo en principio, en renales crónicos, el 92% de los pacientes están en hemodiálisis y solo el 8% está en diálisis peritoneal. Pero a eso se contrapone, parece que esa es la tendencia en países desarrollados. En países latinoamericanos como México, la relación se invierte y la gran mayoría de los pacientes está en diálisis peritoneal y la minoría está en hemodiálisis. Y hay pacientes como la ciudad-estado de Singapur y en Hong Kong, en donde por política estatal el paciente siempre debe empezar con diálisis peritoneal. En ellos, el 100% en principio de los pacientes va a diálisis peritoneal. No obstante, esa diversidad y heterogeneidad que hay en el uso de la diálisis peritoneal en pacientes crónicos, en el paciente agudo, el uso de la diálisis peritoneal no ha sido de fácil acogida, sobre todo en los países que tienen desarrollo tecnológico y tienen otras opciones de terapia. Países como África, países subdesarrollados, un poco más que el nuestro, que por momentos parece un país un poco más afortunado, usan la diálisis peritoneal en los pacientes en UCI con lesión renal aguda. En una encuesta hecha en países desarrollados, el 62% de los nefrólogos no está convencido del uso de la diálisis peritoneal en lesión renal aguda. Cuando llegó el COVID, afectó
todos sabemos que en esa distribución de la pandemia llegó en un principio a algunos países más desarrollados que nosotros, Estados Unidos y en Gran Bretaña. En ellos, el 20%, que ya todos lo sabemos que más o menos la frecuencia de lesión renal aguda fue del 20%, ese 20% de los pacientes requirió terapia de reemplazo renal en un porcentaje bastante importante. Y a pesar de tener los avances tecnológicos, no tenían el insumo suficiente para soportar los pacientes. Por eso, hubo estas experiencias que se consolidaron en varias publicaciones. Una de ellas es esta, en Nueva York. eh, Se colectaron para este de registro solo aproximadamente como 49 pacientes, pero lo que quisiera resaltar es que en esta publicación sí se mostró beneficios de la terapia de reemplazo renal con diálisis peritoneal. ¿Qué ventajas tenían? Y era que la enfermera tomaba una distancia bastante grande del paciente y el paciente recibía una terapia de reemplazo renal que era continua, porque la terapia con diálisis peritoneal se hace prolongada. Este registro muestra que fue eficiente en la reducción de potasio, fue eficiente en la mejoría de los niveles de bicarbonato. Esta experiencia ya no es de Nueva York, es de Reino Unido, un poco más grande, son como 99 pacientes y los resultados son también dicientes. El potasio baja en los pacientes, aquí fue la base exceso negativa que fue mejorando, de tal manera que parece que la diálisis peritoneal en estas condiciones de desastres, porque igual se usaron cuando hubo las inundaciones por el ciclón en el sur de los Estados Unidos, en ellos, en esas condiciones de desastre, cuando los desastres, terremotos afectan la electricidad, no hay esos insumos tecnológicos, la diálisis peritoneal puede ser un recurso a la mano. Surge una pregunta, ajá, ¿es que la diálisis peritoneal produce más mortalidad que las otras terapias extracorpóreas? En la consulta que hice hay 3 metaanálisis, traje 2 de ellos. En ninguno, la diálisis peritoneal incrementa la mortalidad cuando se compara con los otros dos, con las otras terapias extracorpóreas. Si se usan estudios observacionales, que un poco menos de heterogeneidad, no hay diferencia en mortalidad. E igual, aunque con algo más de heterogeneidad, los ensayos clínicos tampoco muestran que exista una mayor mortalidad en el paciente en diálisis peritoneal. Y este nuevamente de la Fundación Cochrane, que siempre da un poquito más de objetividad, se preguntó 2 cosas. El desenlace fue mortalidad y el desenlace fue recuperación de función renal. La comparación fue entre diálisis peritoneal con otras terapias extracorpóreas. Ponen ahí todas, hemodiálisis y terapia de reemplazo renal continuo. En cuanto a mortalidad, no hubo diferencia. Y en cuanto a recuperación de función renal, no hubo diferencia. O sea que ante la pregunta ¿es que la diálisis peritoneal incrementa mortalidad? La respuesta es no. Y realmente, cuando se comparan todas las terapias de reemplazo renal, no se encuentra una diferencia en mortalidad. O sea, son los 2 puntos que queríamos observar, que en las situaciones de catástrofe, la diálisis peritoneal es una opción, y la otra es que la que hemos comentado hasta ahorita, y es que mortalidad como tal no incrementa. Si es así, ¿cuáles son las diferencias? Y quería detenerme en este momento en las terapias de reemplazo renal extracorpóreas. Estas usan un filtro. El filtro es preespecificado y voy a tratar de explicar por qué la limitante de la diálisis peritoneal. Este filtro está preespecificado, sé qué tamaño, qué área de superficie tiene ese filtro, sé qué capacidad de permeabilidad tiene ese filtro. Y en ese filtro, que es una membrana semipermeable, que es la que está a la derecha, ese filtro es una membrana en la cual choca de un lado la sangre y choca del otro lado el dializado. Por difusión de la sangre, que tiene sustancias tóxicas, boom, creatinina, hidrogeniones, pasa por difusión a la solución del dializado. Y esa es la esencia de la diálisis
con membranas extracorpóreas. Solo por difusión de la sangre pasa al dializado. En un transporte que es unidireccional, esa hemodiálisis tiene unas variables que uno puede controlar. El nefrólogo, el intensivista, podemos controlar unas variables. Esas variables son un flujo de bomba que puedo modificar, dependiendo si quiero o más flujo de bomba que me va a incrementar la dosis de diálisis. Am, Obviamente, aquí un paréntesis, la diálisis es como cualquier otra intervención, tiene una medida de dosis que yo quiera dar. Esa medida de dosis se llama KTB y esa medida de dosis va a depender de lo catabólico que tenga que esté el paciente, de lo que yo quiera aclarar intensamente de humo o de potasio. Esa dosis la puedo cambiar con unas variables. Una de esas variables es el flujo de bomba. Otra de esas variables, que es la cantidad perdón, QV, flujo de bomba, es la cantidad de sangre que mueve por minuto en el acceso vascular. Otra es el flujo del dializado, la cantidad de dializado. Como ya vemos aquí en el filtro, por un lado va la sangre, por otro lado va el dializado. El filtro tiene un tamaño, una superficie de extensión, una capacidad de dializancia preespecificada por el fabricante, un tiempo que yo puedo modificar. Puedo hacer 3 horas, puedo hacer 4, puedo hacer 2. Y si es una terapia de reemplazo con renal continua, puedo hacer 72. Y una ultrafiltración, y la subrayé. Yo al aparato de terapia de reemplazo renal extracorpóreo le puedo poner el número de litros que yo quiero que saque el paciente. Esas son unas ventajas. ¿Qué pasa con la diálisis peritoneal? Recordemos que hay un peritoneo que 80% es visceral, que un 20% es parietal, que ese peritoneo es un mesotelio, es un epitelio plano que descansa sobre una membrana basal, y la membrana basal tiene un tejido conectivo laxo. Ese tejido conectivo laxo es donde se sitúan los vasos, donde están los fibroblastos, donde están los adipocitos. Y en ese tejido están los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos tienen el endotelio. La verdadera membrana en el peritoneo está demarcada por el endotelio de los capilares. Y ahí va apareciendo conceptos que uno debe tener bien claro. Entre más vasos tenga un peritoneo, más permeable es. Y entre menos vasos tenga, menos permeable es. Pero hay varias diferencias. La membrana de hemodiálisis es unidireccional de las terapias extracorpóreas. La membrana peritoneal es una membrana bidireccional. Es unidireccional en el sentido de que excreta las moléculas que son en general de tamaño pequeño: el sodio, el potasio, la urea, la creatinina que vemos aquí y el agua. Ellas van, obviamente, a ser extraídas. Pero ojo, la glucosa, que es la solución que le da un gradiente osmótico a la diálisis peritoneal, tiene una dirección que puede ser en sentido contrario, de la cavidad peritoneal hacia el vaso sanguíneo. De tal manera que recordar que una característica de la membrana peritoneal es que tiene un transporte bidireccional y que va a depender su permeabilidad de la presencia de vasos. Este es la célula mesotelial, es un esquema igual, tiene una membrana basal. Y recuerden, quien pone el limitante en la capacidad de transporte de la membrana es el número de vasos que exista, ¿ok? Esta membrana de los capilares tienen unos poros que son pequeños, ultra pequeños, y son las acuaporinas, que transportan fundamentalmente agua. Hay otros poros que son pequeños, de 4 a 5 milímetros, que no solo transportan agua, sino que transportan los solutos pequeños que ya hablamos. Y hay unos poros grandes que lo que transportan son proteínas. Y es claro, una de las desventajas de la diálisis peritoneal es que en un paciente catabólico con una lesión renal aguda incrementa la pérdida de proteína en ese grupo de pacientes. Las soluciones de diálisis tienen una composición. En esa composición de la solución de diálisis, como igual la tiene la solución de dializado, pero no son de la misma naturaleza, tienen una composición que hay que conocer,
tanto el dializado de las terapias extracorpóreas como el dializado en la diálisis peritoneal. En la diálisis peritoneal, lo fundamental para tratar de arrastrar moléculas es que tenga una molécula con gradiente osmótico. La gran mayoría de los que conocemos, que usamos nosotros, es con dextrosa. Es un monosacárido. Y hay una que es con icodestrina, que es con un disacárido. Tiene una ventaja mayor. Recuerden que las membranas son más resistentes al transporte de disacáridos y es mucho más fácil transportar monosacáridos. Se usan soluciones que tienen bajo contenido de azúcar, 1.5, un contenido intermedio de azúcar que es 2.5 y 4.25. Esa concentración que ustedes ven allí es de 4.25 gramos por 100 cc. En una solución de diálisis que tiene 2000 cc, si usted multiplica 4.25 gramos por 100 y la solución tiene 2000, la cantidad de azúcar que tiene una solución de diálisis es muy alta. Por lo tanto, uno tiene que saber cuándo va a usar la de 1.5, la de 2.5 y la de 4.25. Si el paciente que yo estoy dializando, sea en condición aguda o crónica, está deshidratado, yo no debo seguir usando soluciones de 4.25 si él venía con soluciones de 4.25 porque lo van a deshidratar mucho más. Ese paciente, si nos llega a la unidad de cuidado intensivo y está deshidratado, nosotros tenemos que proporcionarle la diálisis. Y eso sí, ahí abro otro paréntesis. Sea agudo y también si es crónico, el paciente cuando llega a la UCI tiene una patología intercurrente. Esa patología intercurrente lo hace ser más catabólico. Y una de las premisas que debe quedar bien clara es que a ese paciente hay que soportarlo de la manera más eficaz posible con la terapia. Porque ¿qué pasa a veces? Que el paciente llega, está muy mal, llega al servicio de urgencias, pero aquí no hay dónde hacerle la terapia. Entonces pasa unos momentos críticos en donde requiere aclarar solutos y lo que hacemos es suspenderle la terapia porque no tenemos las condiciones. Y llega a la UCI y a veces no tenemos la prioridad en continuar la terapia. Debe ser una prioridad iniciar la terapia y continuar la terapia si venían con ella. Y tener en cuenta esto, esto no es automático, no es que porque venga con 4.25 uno de los recambios hay que continuarlo, hay que hacer una evaluación del estado de volumen y decidir con ello qué concentración va a usar. Por el contrario, un paciente llega con signos de sobrecarga hídrica, con edema pulmonar, que ahora veremos, y uno no debiera, todas las soluciones que está usando son de 1.5, uno no debiera usar 1.5, sino que debiera preferiblemente usar concentraciones más altas. Ese punto quería dejarlo claro. Y otro que quiero dejar claro es que la glucosa, como mostré en el diagrama, la membrana peritoneal es bidireccional y la glucosa puede pasar de la cavidad peritoneal al vaso. En la medida en que la glucosa pase de la cavidad peritoneal al vaso y en la medida en que el líquido pase del vaso sanguíneo al espacio peritoneal, la glucosa se va a diluir dentro del espacio peritoneal. Al diluirse va a perder su gradiente osmótico. De tal manera que está demostrado que el momento en que más ultrafiltra la membrana es en los primeros minutos luego que se infunde la solución de diálisis. Si un paciente llega con edema pulmonar, con signos de sobrecarga, a veces no queremos intubarlo inmediatamente y queremos facilitar la descongestión del paciente, lo que hay que hacer es usar soluciones de diálisis de alta concentración de glucosa que tengan tiempos de permanencia corta, es decir, se infunde en líquido, se deja unos minutos en la cavidad y se drena. Y eso probablemente nos puede ayudar a nosotros a que ese paciente se salve de una intubación que todos a veces quisiéramos evitar. Esta es la concentración de sodio y me quería detener ahí es porque las soluciones de diálisis, tanto las de terapia extracorpórea como las de diálisis peritoneal son hiponátricas, tienen un sodio bajo. Y eso es para facilitar que el paciente que entra con un 155, un 145, por difusión excrete algo de sodio y sea más fácil de controlar los edemas y la presión. Y esto quería era comentarlo y socializarlo hoy, porque uno aprende cuando
otro especialista de otra área le habla algunas cosas porque eso ayuda a desactivar tantas alarmas que se prenden cuando el sodio del paciente en diálisis peritoneal o en hemodiálisis llega un poco bajo. El paciente en crónico en diálisis peritoneal, en hemodiálisis, si está bien dializado, probablemente va a manejar un sodio que está ligeramente por debajo de los valores normales. Tiene un contenido de calcio, tiene lactato. El lactato va a requerir que el hígado esté en muy buenas condiciones para que se convierta en bicarbonato y sirva de tampón a esta solución que a todas luces cuando uno lo ve y aún sin prevención, uno se da cuenta que estas soluciones de diálisis fisiológicas no son. Tienen unas altas concentraciones de glucosa, tienen unas bajas concentraciones de sodio, tienen una osmolaridad que por momentos es muy alta, superior a la concentración de la osmolaridad sérica. Y aunque no son soluciones fisiológicas, son las que permiten dializar al paciente. Aquí volví a la misma gráfica, era por la idea de resaltar que la ultrafiltración en las terapias extracorpóreas está predeterminada por quien hace la prescripción. Y permítame, me detengo un momentico. Para hablar solo un segundo de las terapias extracorpóreas. Ellas dializan o se dializa el compartimento intravascular. A veces uno, en un paciente que ve sobrecargado, uno quiere tratar de descongestionarlo de la mejor manera y rápida para evitar la intubación y la ventilación mecánica. Y uno quiere que lo dialicen y que sácale, por favor, 4 litros en 2 horas. Y esos 4 litros están dando 2 litros por hora. Recuerden que el agua se distribuye tanto en el espacio intravascular como en el intersticial y el celular. Si uno ultrafiltra enérgicamente a un paciente y saca en la primera hora una cantidad enérgica, 2, 3 litros, no te preocupes que si le baja la presión yo le pongo un vasopresor. En términos generales eso no es tan bien fundamentado por cuanto si usted le pone vasopresor, el compartimento intravascular se cierra todavía más. Y recuerden que la diálisis se está haciendo sobre el espacio intravascular. Por eso, a veces intentando hacer más, logramos menos. La idea es que la ultrafiltración del espacio intravascular no alcance una rata superior a 1300 a 1500 cc por hora. ¿Por qué se estableció ese límite? Porque hay un concepto que se llama rellenado plasmático. En la medida en que nosotros sacamos líquido del vaso, debe ser rellenado por líquido del intersticio al vaso. Si no lo se rellena, el volumen circulante efectivo cae y la presión arterial del paciente cae y a lo mejor hay que usar líquidos para recuperar el paciente y estamos borrando con el codo lo que hicimos con la mano. De tal manera que a veces, aunque tengamos la idea de que deben ser 3 o 4 litros, tal vez una primera diálisis en que saque 1 o 2 va a ser mucho más eficaz que buscar un objetivo más alto que al final lo que obliga a que el paciente requiera mucho más líquido o vasopresores posteriormente. Perdóneme esa observación, pero quería compartirla. ¿Qué pasa con la diálisis peritoneal? Vimos la hemodiálisis, vimos que había muchas variables que algunas son preespecificadas y que otras dependen de la voluntad de quien hace la terapia y son fáciles de controlar. Esta es la diálisis peritoneal. ¿Qué pasa con el flujo de bomba? El flujo de bomba no depende ya de el que prescribe la terapia. El flujo de bomba depende de la circulación esplánica del paciente. Esto tiene una cosa de más y una de menos. La de más es que en los pacientes inestables, severamente comprometidos, el flujo esplánico se mantiene estable la mayoría de las veces. Por lo tanto, un paciente hemodinámicamente inestable puede ser candidato a diálisis peritoneal. Y tiene algo de menos y es que ese flujo no lo podemos controlar, cosa que usted en hemodiálisis sí puede poner el flujo de bomba que desea para el paciente. El flujo de dializado, vea que no lo puse en rojo, lo puse en negro. Este dializado es la cantidad de volumen de diálisis que usted va a poner y ese sí depende de usted y usted lo puede variar. El filtro.
El que en hemodiálisis está preespecificado, tiene un tamaño para el paciente y tiene una permeabilidad. No tenemos claridad del filtro que tiene cada uno de nosotros. Ya comentaré ahorita algo sobre el filtro de la diálisis. El tiempo sí es una variable que uno puede controlar. Y en diálisis peritoneal, porque uno puede programar si quiere 8, 24, incluso más horas si eso desea. Y aquí viene una debilidad bien grande. La ultrafiltración es impredecible. No sabemos cuánto va a ultrafiltrar un paciente en las primeras horas porque la membrana que cada uno de nosotros tiene no se puede definir. Esta es la manera de definir qué tipo de peritoneo tiene uno, qué tipo de membrana peritoneal tiene uno. Se llama test de equilibrio peritoneal. En general, se han establecido 4 tipos de peritoneos. Un peritoneo, un peritoneo, un peritoneo alto, un peritoneo bajo. El peritoneo alto es un peritoneo que transporta muy rápido la glucosa. El peritoneo bajo es un peritoneo que transporta muy lentamente la glucosa. Cuando el peritoneo es alto, quiere decir que el gradiente se pierde rápidamente. Se pierde rápidamente es que la glucosa pasa del espacio peritoneal al vaso y de esa manera no tiene una fuerza osmótica muy grande. Estos son los 4 tipos de peritoneo que uno tiene y uno no conoce con precisión cuál tiene cada paciente. El peritoneo que transporta la glucosa muy rápida, ese paciente no hay que dejarle la solución de diálisis mucho tiempo. Si uno infunde la solución de diálisis y la permanencia, que es el tiempo, se llama tiempo de permanencia, el tiempo que permanece el líquido en la cavidad peritoneal se prolonga, el gradiente, la glucosa pasa a la sangre y al pasar a la sangre arrastra los líquidos y al arrastrar los líquidos, el líquido se lo lleva de la cavidad peritoneal hacia el vaso del paciente y por lo tanto puede, en vez de lograr ultrafiltración, lo que puede es congestionarlo mucho más. Cosas que quiero mencionar sobre la diálisis peritoneal es que hay varias denominaciones porque hay varias modalidades dentro de la terapia. La que más conocemos y que crónicamente hace el paciente es la CAPD, es una diálisis peritoneal ambulatoria continua, pero la que se recomienda para pacientes en diálisis por lesión renal aguda no es la manual. La que se recomienda es una diálisis peritoneal automatizada. Esta diálisis peritoneal automatizada permite que los recambios sean en un número mayor y que estas soluciones de diálisis lo que permiten es que el paciente, los gradientes no se pierdan y se mantenga la capacidad de dializancia del líquido. Las otras modalidades, solo para resaltar aquí, la diálisis peritoneal incremental. Es una diálisis que ha ganado mucho auge en los últimos años en donde el paciente no se le pone una dosis alta de diálisis peritoneal, sino que una dosis baja y se espera que con lo que él orina, con la función renal residual, se alcance el aclaramiento de todos los dos solutos. Hay que tener en cuenta eso porque si el paciente viene con una diálisis incremental con pocos recambios y está en una condición catabólica, lo mejor es pasarlo a una diálisis automatizada con un mayor volumen de diálisis. Esto es para recordar que la diálisis peritoneal no solo ultrafiltra, sino que también absorbe moléculas que usualmente son de tamaño pequeño. Y este es el flujo de sangre que en general aportan los vasos del lecho esplánico. Ya, ahora sí, ¿qué ventajas y desventajas tiene la diálisis peritoneal en UCI? Cuando hay pacientes que en donde está contraindicada la anticoagulación, en esos pacientes en que está contraindicada la anticoagulación, es donde se beneficia de diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque las otras terapias extracorpóreas, la hemodiálisis intermitente, el SLED, la terapia de reemplazo renal continua, todas requieren anticoagulación. Entonces, si el paciente tiene una contraindicación para la anticoagulación, probablemente la diálisis peritoneal sea mucho más benéfica o segura en este caso que las otras terapias extracorpóreas.
Si el paciente está inestable hemodinámicamente, reafirmamos que el flujo de sangre por los vasos esplánicos se mantiene en estos pacientes y por lo tanto se mantiene su capacidad de diálisis. En situaciones donde están limitados los recursos, obviamente, cuando lo que hablamos de catástrofes en países subdesarrollados, la diálisis peritoneal es la opción cuando no hay otros recursos tecnológicos. Cuando no se tiene acceso vascular, también se debe usar la diálisis peritoneal. En los pacientes en cirugías de corazón, en donde se trata de evitar bacteremias, también debe tratar de preferirse la diálisis peritoneal. Ella preserva más la función renal del paciente, lo que orina, se llama función renal residual, esa ventaja la tiene. En los estados hipercoagulables, en donde se coagulan los circuitos, también es de elección la diálisis peritoneal. Y en situaciones en donde hay enfermedades transmisibles, uno preferiría hacer, como era el caso del COVID, una diálisis peritoneal en donde por conexiones se puede hacer una distancia o lograr una distancia bien grande entre el paciente y quien le realiza la terapia. Obviamente, ¿dónde no? Donde el paciente, si es un paciente postoperatorio de, de abdomen, no se debe realizar la terapia. Si hay fibrosis, no se debe realizar la terapia. Si el paciente tiene disfunción hepática, no hay forma de hacer la diálisis peritoneal. Esta tabla muestra las mismas ventajas y desventajas, pero hay algo que les preocupa a ustedes y es, lo digo al que está ventilando el paciente, y es la diálisis peritoneal tiene impacto en la mecánica ventilatoria. Esa pregunta se la hizo este pequeño estudio que es de tipo observacional. Cogió unos pacientes en diálisis peritoneal de alto flujo, le midió algunos parámetros de resistencia y de compliance pulmonar antes, en el primer momento en donde se infundió, luego de la primera infusión y posteriormente cuando ya estaba en diálisis peritoneal. Y para no entrar en detalles, pueden ver que la compliance mejoró del paciente y las resistencias pulmonares se redujeron, a pesar de que al principio tuvieron alguna ligera tendencia al incremento. Por lo tanto, los autores de este estudio, que son casi los mismos de este, afirman que la diálisis peritoneal no tiene un gran impacto en la mecánica ventilatoria y que cuando lo comparan con diálisis peritoneal, con hemodiálisis, y ven parámetros de ventilación mecánica, no hay diferencias significativas, ¿ok? De tal manera que parece no haber un impacto grande en la mecánica ventilatoria ni en la ventilación mecánica. ¿La terapia es lenta? Sí, eso es sí, la eficiencia de la terapia es lenta, pero no hay grandes diferencias en descenso de BUN, de creatinina y de bicarbonato con algunos pacientes. Si hay poca diálisis peritoneal utilizada, entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque hay un poquito de mal reconocimiento por el especialista, porque la reconoce mal los pacientes, también no tienen, la mayoría de ellos, a veces la visión de la diálisis peritoneal no es buena, y porque los administradores tampoco la tienen como dentro del radar de terapia de reemplazo renal agudo. Esta es la forma de prescribirla, no es la razón de la charla, pero fíjense que se usan entre 8 y 24 horas de terapia y que se usan volúmenes de ciclados que si recién se pone el catéter deben ser pequeños, pero que ya luego pueden ser de 2 litros. Esa es la esencia de la terapia, siempre en una modalidad que sea preferiblemente automatizada. Y ya para concluir, propuestas de pacientes a los que se les puede realizar DP en AQI, ¿a todos? No. La respuesta es claramente que no. Pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria a manejo médico y que presenten síndrome cardiorrenal serían de utilidad, pero hay que recordar que mencioné que la ultrafiltración es impredecible. Si el paciente llega con un catéter de diálisis peritoneal y es usuario crónico de la diálisis peritoneal, uno debe hacer uso del catéter. Ahí sí uno no debe quedarse en el otro lado.
en el lado en que dice esta diálisis peritoneal no sirve y hay que pasarlo a una terapia extracorpórea. Yo creería y recomendaría que en principio se insistiera en hacer uso de la diálisis peritoneal. Si el paciente tiene una falla cardíaca y llega con un catéter de diálisis peritoneal crónico, en ese paciente debe hacerse uso del catéter peritoneal y tratar de prescribirlo con la forma en que ya habíamos comentado. En pacientes neuroquirúrgicos hay una cosa y es que la hemodiálisis, como quiera que baja el boom muy eficazmente y muy rápidamente, al bajar el boom incrementa la presión endocraniana. Eh, Eso lo hace más la terapia intermitente que la terapia continua. Pero ¿saben qué pasa con la diálisis peritoneal? Que baja la presión endocraniana. Entonces, si uno quisiera decir que si hay algún paciente ideal para terapia de reemplazo renal por AQI, por lesión renal aguda, es aquel paciente neuroquirúrgico que tenga una presión intracraneana elevada y en donde está contraindicada la anticoagulación. Allí, sin discusión, la mejor terapia debiera ser la diálisis peritoneal. Y obviamente en los pacientes en donde no hay disponibilidad de acceso vascular, también la diálisis peritoneal sería la mejor opción. Doctora Milcar, doctor Carmelo y a todos, mil gracias por su atención y si hay alguna pregunta.